La limpiadora que todos despreciaban por humilde, jamás imaginó que sería empujada al mundo del millonario equivocado. Un hombre frío, hermoso y lleno de sombras. Un encuentro accidental en aquella mansión cambió su destino para siempre, despertando en él algo que creía muerto. Y lo que comenzó como una injusticia se convirtió en el amor más profundo, peligroso y transformador de sus vidas. En el corazón bullicioso de Ciudad de México, donde los edificios parecen disputarse el cielo y las avenidas nunca duermen, vivía María Fernanda Rivas, una joven de 24 años, acostumbrada a caminar rápido, trabajar duro y sonreír, incluso cuando la vida le daba motivos para llorar. Su barrio era sencillo, con paredes descascaradas, tienditas de siempre y vecinos que se saludaban por costumbre, pero también por cariño. Ahí, entre aromas de pan recién horneado y ropa tendida al sol, ella había aprendido a resistir. No encajaba en los estándares del mundo moderno. No tenía cirugías, ni ropa de marca, ni filtros que la volvieran perfecta. Pero poseía algo que casi nadie veía ya: dignidad sin maquillaje. Su belleza era real, cálida, casi incómoda para quienes estaban acostumbrados a lo superficial. Su historia estaba marcada por el abandono de su padre y la enfermedad crónica de su madre, situaciones que la obligaron a trabajar desde pequeña para sostener la casa. Aquella mañana, sin embargo, algo distinto esperaba por ella. Una empresa de servicios domésticos le había ofrecido una oportunidad que jamás imaginó: trabajar como limpiadora en una de las mansiones más famosas de toda la ciudad, la Mansión Montenegro. Un lugar del que todos hablaban, no por su arquitectura impresionante o los lujos que exhibía en cada rincón, sino por el hombre que vivía ahí: Adrián Montenegro, el millonario de 35 años, cuya vida era un desfile constante de mujeres, fiestas y rumores. A María Fernanda le temblaban las manos mientras viajaba en el camión hacia la zona más exclusiva de la ciudad. El contraste era brutal, de su barrio lleno de vida popular al silencio elegante de avenidas privadas y jardines que parecían pintados. Cada minuto que pasaba, más preguntaba a Dios si realmente había hecho bien en aceptar ese trabajo. Cuando llegó frente a la mansión, sintió que su corazón se detenía. Las puertas de hierro forjado se abrieron con un leve sonido metálico, como si la casa misma respirara. Entró con paso tímido, oliendo por primera vez el perfume caro del césped recién podado y el silencio pulcro que solo existe donde hay riqueza. La jefa de personal la recibió con un tono protocolario y distante, recordándole que debía mantenerse en su lugar, que no hablara más de lo necesario y que el señor Montenegro no toleraba incompetencias. María Fernanda asentía con respeto, mientras por dentro se hacía pequeña. No sabía que aquella mañana cambiaría su destino. Su primer recorrido por la mansión fue abrumador. Pisos de mármol que reflejaban cada paso, lámparas de cristal que parecían flotar sobre ella, cuadros que seguramente valían más que toda su casa. Sin quererlo, se sintió fuera de lugar, como si sus zapatos sencillos ensuciaran un templo que no le pertenecía. Y justo cuando iba a comenzar a trabajar, escuchó una voz masculina detrás de ella, una voz profunda, segura, atractiva en una forma peligrosa. ¿Quién eres tú? María Fernanda se giró con sobresalto. Ahí estaba él, Adrián Montenegro, alto, con presencia dominante, ojos oscuros y una expresión que mezclaba arrogancia, curiosidad y un atractivo que cualquier mujer podía notar a metros de distancia. Era el tipo de hombre que pocas se atrevían a mirar directo a los ojos, no por miedo, sino por el riesgo de enamorarse. Ella se quedó inmóvil, con el trapo en la mano, como si el tiempo se hubiera detenido. No supo si saludar, si disculparse o si huir. ¿Eres nueva?, preguntó él bajando la mirada hacia su uniforme sencillo. Sí, señor, respondió ella con voz temblorosa. Vengo de parte de la empresa. Soy la nueva limpiadora. Adrián la observó de una manera que ella no entendió del todo. No era deseo, aunque él estaba acostumbrado a desear. No era interés superficial. Era algo más, como si esa joven tan simple,
tan fuera de su mundo, hubiera despertado una chispa que llevaba años apagada. «Bien», dijo él finalmente cruzando los brazos, «haz tu trabajo, pero no me gustan las distracciones». María Fernanda bajó la mirada y asintió con respeto, queriendo desaparecer en ese instante. Pero mientras se alejaba, sintió que su nuca ardía. Era la mirada de él, siguiéndola, analizándola, preguntándose algo que ni él mismo sabía cómo formular. Durante las primeras horas de trabajo, ella intentó concentrarse en limpiar, pero cada pasillo parecía recordarle que estaba invadiendo un mundo ajeno. Los demás empleados la observaban con curiosidad, algunos con simpatía, otros con desprecio silencioso, convencidos de que una muchacha humilde no duraría ni una semana en un lugar como ese. Mientras tanto, desde su oficina, Adrián Montenegro se sorprendía pensando en ella más de lo que quería admitir. No entendía por qué. No era su tipo, no era parte de su mundo. No tenía nada de las mujeres con las que estaba acostumbrado a jugar. Y sin embargo, había algo en su forma de sonreír con timidez, en la nobleza de su postura, en la manera en que se escondía detrás de su propio silencio, que despertaba en él un interés nuevo, un interés que, sin saberlo, cambiaría su vida. Al caer la tarde, cuando María Fernanda se disponía a recoger sus cosas, él volvió a cruzarse con ella en uno de los pasillos. «¿Qué tal tu primer día?», preguntó Adrián, acercándose más de lo necesario. Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Mucho trabajo, pero estoy agradecida. Necesito este empleo». Él sonrió con un gesto que mezclaba arrogancia y encanto, un gesto que había derribado miles de corazones. «Bien, entonces quédate». Sus ojos se clavaron en los de ella. «Me gusta la gente que sabe valorar lo que tiene». Ella asintió y se preparó para marcharse, pero antes de que diera 2 pasos, Adrián volvió a hablar. «María Fernanda». Ella se detuvo. «Bienvenida a mi casa». La forma en que lo dijo no fue un simple saludo. Sonó a advertencia y también a promesa. Ella no sabía todavía que ese hombre, ese millonario acostumbrado a tenerlo todo, sería capaz de desordenarle la vida por completo, ni que él, sin quererlo, había dado el primer paso para perder el control de la suya. Desde su primer día, María Fernanda se convirtió en una presencia imposible de ignorar dentro de la mansión Montenegro, no porque buscara destacar, ni mucho menos porque quisiera llamar la atención del dueño, sino precisamente por lo contrario. Su silencio, su forma humilde de caminar por los pasillos sin hacer ruido, su dedicación sincera al trabajo, la transformaban en una especie de luz discreta que contrastaba con el lujo frío de aquella casa. Y aunque ella deseaba pasar desapercibida, había alguien que no se lo permitiría: Adrián Montenegro. Durante años, Adrián había vivido convencido de que las mujeres eran fáciles de leer, fáciles de conquistar y fáciles de olvidar. Su vida entera estaba construida alrededor de esa idea. Fiestas, romances fugaces, noches interminables y promesas que jamás pensó cumplir. El amor verdadero era para él una fantasía de novelas antiguas, una pérdida de tiempo. Pero desde que María Fernanda entró en su casa, algo incómodo comenzó a moverle el alma. Al principio fue un detalle mínimo. Notó que ella siempre dejaba las cosas exactamente como las encontraba, respetando cada espacio como si fuera sagrado. Luego observó que nunca alzaba la voz, que siempre saludaba con una sonrisa y que evitaba cualquier escándalo incluso cuando era evidente que algunos empleados la trataban con cierto desprecio. Y aunque él no lo admitiera, eso le irritaba. Y al mismo tiempo, lo fascinaba. ¿Cómo podía una mujer tan sencilla ser tan fuerte? Esa pregunta empezó a perseguirlo. Cada mañana, mientras bajaba las escaleras con el café preparado por su asistente, buscaba con la mirada aquella figura discreta moviéndose por la sala o limpiando las ventanas. Algunas veces la encontraba inclinada, concentrada en su trabajo. Otras la sorprendía peinándose rápidamente detrás de una columna, creyendo que nadie la veía. Y en una ocasión, cuando ella pensó que estaba completamente sola, la vio reírse suavemente
mientras tarareaba una canción de su infancia. Ese sonido, esa risa limpia, lo desarmó. No entendió por qué, pero se quedó escuchándola, oculto detrás de una puerta, más tiempo del que consideraba apropiado para un hombre como él. A partir de ese día, comenzó a buscar excusas ridículas para verla. ¿Quién movió mis libros? Necesito que alguien limpie mi oficina ahora mismo. ¿Quién está disponible para traerme un vaso de agua? La jefa de personal siempre respondía lo mismo. La nueva puede hacerlo. Y él, por dentro, sonreía. No era una sonrisa de conquista, sino una sonrisa que ocultaba confusión. ¿Por qué un hombre como él quería ver a una mujer como ella? ¿Qué tenía María Fernanda que lo sacaba de su eje? Ella, por su parte, se mantenía firme en su postura profesional. Cada vez que él intentaba conversar, ella respondía con respeto y distancia. Si él hacía un comentario con doble sentido, ella lo ignoraba. Si intentaba halagarla, ella cambiaba de tema. Su indiferencia no era grosera, era digna. Y esa dignidad, para Adrián, era como un desafío silencioso. Un desafío que jamás había enfrentado. Un día, cuando la mansión estaba especialmente tranquila, él la encontró limpiando una enorme ventana con vista al jardín. El sol entraba de forma que iluminaba su rostro y hacía brillar sus ojos de una manera casi poética. Él se quedó allí, observándola en silencio. «Te veo concentrada», comentó finalmente acercándose más de lo permitido. Ella dejó el paño a un lado, respiró hondo para no demostrar nervios y respondió: «Es parte de mi trabajo, señor Montenegro». «Podrías llamarme Adrián», dijo él con esa voz suave que usaba cuando quería seducir sin que pareciera evidente. María Fernanda negó suavemente con la cabeza. «Prefiero mantener el respeto, señor». Él la miró como si esa respuesta hubiera sido un golpe a su ego, y al mismo tiempo una caricia inesperada. «¿Te molesta que esté aquí?», preguntó él, inclinándose un poco. «Lo que me molesta», dijo ella con valentía, «es que crea que todo el mundo está aquí para complacerlo». Ese comentario, simple pero directo, lo dejó sin palabras por un segundo. Nadie le hablaba así, nadie se atrevía. Mientras ella tomaba sus cosas y se alejaba, Adrián se quedó observando su silueta con una mezcla de sorpresa y creciente interés. Esa mujer no le tenía miedo. No lo trataba como una celebridad, ni como un hombre poderoso, ni como un objeto de deseo. Lo trataba como a cualquier persona común, y ese simple hecho comenzó a corroer lentamente las paredes de su ego. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, canceló una salida con amigos. No tenía ganas de ir, no quería ruido, no quería risas superficiales. Quería entender por qué una limpiadora le había puesto la vida de cabeza. En los días siguientes, su comportamiento cambió de forma casi imperceptible. Dejaba de contestar llamadas de mujeres del pasado. Pasaba más tiempo en casa, observaba más, hablaba menos. Se sorprendía pensando en lo que ella estaría haciendo en ese momento, o en lo que estaría sintiendo. Y aunque todavía no lo entendía, comenzó a alejarse de ese mundo superficial que lo había consumido durante años. No por obligación, no por necesidad, sino porque, sin darse cuenta, María Fernanda le estaba mostrando un reflejo suyo que él nunca había querido ver. Un reflejo vacío, un reflejo triste, un reflejo que, por primera vez, él deseaba cambiar. Los días en la mansión Montenegro se volvieron una rutina extrañamente silenciosa. Adrián, que solía despertar rodeado de ruido, llamadas, citas y planes sociales, ahora se levantaba antes de que el sol terminara de asomarse, revisaba su agenda sin ánimo y evitaba incluso los mensajes insistentes de mujeres que antes le parecían imprescindibles. Algo en él había cambiado, pero no sabía describirlo. María Fernanda, en cambio, mantenía el mismo ritmo de siempre. Trabajaba, limpiaba, organizaba y se esforzaba en no cruzar miradas innecesarias con su jefe. No porque él le intimidara, sino porque presentía que algo en esos ojos oscuros estaba empezando a arrastrarla hacia un territorio peligroso. Y ella tenía claro un principio: nunca se involucraría con alguien de su mundo. Nunca.
Pero el destino, que no respeta planes ajenos, comenzó a acercarlos de formas inesperadas. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión, María Fernanda escuchó un ruido en uno de los salones principales. Pensó que tal vez uno de los cuadros caros se había caído o que algún empleado había dejado una ventana abierta. Pero lo que encontró no fue un objeto en el suelo, sino a Adrián, sentado solo en la penumbra, con la mirada fija en un piano que parecía llevar años sin ser tocado. Su postura era distinta, menos dominante, menos fría. Era casi humana. Ella intentó retirarse sin que él la notara, pero él habló sin levantar la mirada. «Puedes pasar, no estoy ocupado». María Fernanda dudó, pero avanzó unos pasos para recoger los fragmentos de un florero que estaba roto en el piso. «Lo siento, debí haber tenido más cuidado», murmuró ella, inclinándose. «No fuiste tú», respondió él con voz baja. «Fui yo. Se cayó cuando me alteré un poco». Ella lo observó en silencio. Adrián había dicho, «me alteré», como si fuera algo insignificante, pero su expresión decía otra cosa. Sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla entre cansancio y tristeza, un tipo de vulnerabilidad que él jamás permitiría que el mundo viera. María Fernanda no sabía por qué, pero sintió una punzada en el pecho. Tal vez porque nunca había imaginado que un hombre tan poderoso pudiera verse tan roto. Mientras limpiaba los pedazos del florero, él habló de golpe. «¿Sabes qué es lo peor de tenerlo todo?» Ella levantó la mirada. «Que al final no tienes nada». La frase quedó suspendida en el aire, como un secreto que llevaba años queriendo escapar. Ella no supo qué responder. No era su lugar indagar en la vida de su jefe, no era su papel consolarlo. Aún así, algo dentro de ella la obligó a preguntar con suavidad. «¿Por qué dice eso?» Adrián respiró hondo. Apoyó los codos en las rodillas, entrelazó las manos y bajó la cabeza, como si estuviera confesándose ante un desconocido. «Porque la gente se acerca a mí por mi dinero, por mi nombre, por lo que represento, no por lo que soy». Hizo una pausa larga. «Ni siquiera sé que soy yo en realidad». María Fernanda dejó de limpiar. Por primera vez lo vio sin la armadura habitual, sin arrogancia, sin orgullo. Un hombre que siempre lo tuvo todo, revelándose como alguien profundamente solo. «Se equivoca si cree que eso es algo exclusivo de su mundo», dijo ella, levantándose despacio. «A todos nos puede pasar, solo que algunos lo vivimos en silencio». Él la miró con atención, como si esas palabras fueran un espejo. «¿Y tú qué has vivido en silencio?», preguntó, casi sin pensarlo. Ella quiso evitar la conversación. No estaba acostumbrada a hablar de su propia vida, pero la forma en que él lo preguntó, sin arrogancia, sin segundas intenciones, con esa vulnerabilidad recién revelada, la desarmó. «Perdí a mi padre cuando era niña», confesó, bajando la mirada. «Y desde entonces he trabajado. No hay misterios en mi vida, señor Montenegro. Solo esfuerzo, mucho esfuerzo». Él frunció el ceño. «Nunca imaginé que tuvieras una historia así». «Porque nadie imagina nada de alguien como yo», respondió ella. «Somos invisibles para los demás». La sinceridad de esas palabras golpeó a Adrián en un lugar que él creía muerto. Se quedó mirándola con una mezcla de sorpresa y respeto. Era la primera persona que, sin quererlo, lo había llevado a confrontar su vacío más profundo. Ella terminó de recoger los restos del florero y estaba a punto de irse cuando él murmuró: «Gracias por hablar conmigo». Ella se detuvo por un segundo. «No lo hice por usted. Lo hice porque a veces las personas necesitan ser escuchadas». La vio alejarse con un paso sereno, sin imaginar que le había dejado una herida suave pero imborrable en el corazón. A partir de ese instante, Adrián Montenegro comenzó a cuestionar cada una de sus certezas, su forma de vivir, sus decisiones, sus prioridades. Y aunque todavía no lo sabía, aquella conversación había sido el primer golpe que derrumbó el muro que él había construido durante años. María Fernanda había visto un lado suyo que nadie conocía. Un lado
que él había ocultado incluso de sí mismo, y ese simple hecho lo marcaría para siempre. La mansión Montenegro llevaba semanas impregnada por un ambiente extraño. No era tristeza, ni alegría, ni tensión abierta. Era algo más sutil, un cambio silencioso, casi imperceptible, que comenzaba a sentirse en las miradas de los empleados, en el paso más tranquilo de Adrián, en la forma en que María Fernanda ya no evitaba respirar cuando él estaba cerca. Nadie lo comentaba, pero todos lo percibían. Adrián había dejado de ser el hombre que despertaba escándalos al amanecer. Se había vuelto más reservado, más reflexivo, más presente. Y aunque él no lo admitiera ni bajo tortura, todo tenía que ver con aquella joven humilde que limpiaba su casa como si limpiara el dolor del mundo. Pero los cambios en la vida de un hombre poderoso nunca pasan desapercibidos por mucho tiempo. Y fue justamente en ese momento, cuando la primera luz de esperanza comenzaba a nacer entre él y María Fernanda, que la sombra apareció. Su nombre, Regina del Valle, una mujer que años atrás había sido el rostro predilecto de las revistas, la favorita de las fiestas privadas y la novia más comentada de Adrián Montenegro. Rubia, alta, elegante, con un poder social que pocas podían igualar. Había sido la reina de su vida superficial y la primera en destruirlo emocionalmente cuando lo dejó por un hombre aún más rico. Regina había desaparecido del país durante un tiempo, hasta que un rumor llegó a sus oídos. Adrián Montenegro está cambiando, y por una empleada de limpieza. No lo creyó al principio. Su ego no se lo permitió. Pero cuando vio fotografías de él cancelando eventos, dejando plantadas a modelos y cortando sus círculos sociales, comprendió que algo grave estaba pasando. Algo que la irritó profundamente, porque si había algo que Regina no soportaba, era perder poder, y menos ante una mujer que, en sus ojos, no tenía categoría. Aterrizó en México sin avisar. Su primera parada no fue un hotel, ni una reunión, ni una boutique. Fue directamente la mansión Montenegro. Llegó en un auto de lujo, con gafas oscuras, perfume caro y una sonrisa que ocultaba la intención más peligrosa que puede tener una mujer con el corazón vacío: recuperar lo que considera suyo, aunque ya no lo quiera. La jefa de personal casi se desmayó al verla entrar. «Señorita del Valle», balbuceó. «No sabíamos que vendría». «Nunca aviso», respondió Regina quitándose las gafas con elegancia. «Pero siempre me reciben». La noticia de su llegada recorrió la mansión como un viento helado. María Fernanda, que estaba terminando de organizar la cocina, escuchó murmullos, pasos acelerados y un silencio extraño que cayó de repente. No entendió qué ocurría hasta que una de las empleadas susurró. Regina volvió. Ese nombre no significaba nada para ella, pero el tono sí, sonaba a peligro, a rival, a algo que no debería importarle, pero que de pronto le pesó en el pecho. En ese momento, Regina avanzaba por la sala principal con la seguridad arrogante de alguien acostumbrado a que el mundo se detenga cuando entra a una habitación. Y así fue. Cuando Adrián bajó las escaleras y la vio, se quedó completamente inmóvil. No fue emoción, no fue felicidad, fue sorpresa, mezclada con un dolor viejo que nunca había sanado del todo. «Hola, amor», dijo Regina, como si nunca se hubieran separado. Ese amor fue una puñalada para todos los presentes, especialmente para quien lo escuchó desde una esquina sin ser vista: María Fernanda. El corazón le dio un vuelco que ella misma no quiso reconocer. Adrián bajó el resto de los escalones con prudencia. «Regina, ¿qué haces aquí?». Ella se acercó sonriendo, rozándole el brazo como si aún tuviera derecho sobre su piel. «Vine a visitarte. Extrañaba esta casa. Y a ti». Él se apartó discretamente, pero lo suficiente para que todos notaran que algo se había roto entre ellos. Sin embargo, Regina no era una mujer que se detuviera ante una señal tan sutil. Ella vivía convencida de que podía moldear el mundo a su antojo. «Escuché rumores muy feos», continuó ella fingiendo inocencia. «Dicen que estás distraído, distante, como si alguien estuviera cambiando tu vida».
A Adrián se le tensó la mandíbula. Él sabía exactamente quién era ese alguien. Y sabía también que Regina jamás entendería ese tipo de cambio, porque ella solo se movía entre máscaras. «No deberías creer todo lo que escuchas», respondió él con calma. «Oh, por supuesto que no», dijo ella, acercándose más, como una serpiente reconociendo terreno. «Por eso vine a preguntártelo personalmente». María Fernanda, desde la distancia, sintió una mezcla de emociones que la confundió: molestia, celos, inseguridad y algo más profundo que no quería admitir: dolor. Dolor de saber que el pasado de Adrián tenía un nombre, y ese nombre acababa de regresar. Pero lo más inquietante no fue la presencia de Regina, ni su arrogancia, ni su belleza imponente. Lo verdaderamente alarmante fue la manera en que ella, sin pensarlo siquiera, comenzó a analizar cada detalle de la mansión, hasta que finalmente puso los ojos en María Fernanda. Una mirada larga, una mirada fría, una mirada que lo dijo todo. «Tú eres el problema». Y en ese instante, sin pronunciar palabra, la villana decidió su objetivo. Decidió destruirla. Decidió recuperar lo que creía suyo. Decidió que no permitiría que una limpiadora de barrio humilde se interpusiera en su juego de poder. María Fernanda aún no lo sabía, pero Regina del Valle acababa de declararle una guerra silenciosa. Una guerra que cambiaría la vida de todos dentro de esa mansión. La presencia de Regina del Valle en la mansión Montenegro trajo un aire inquietante, como una nube oscura que amenazaba tormenta. Sin embargo, lo que ella nunca calculó fue que su regreso llegó demasiado tarde. Algo ya había cambiado dentro de Adrián, algo que ni su belleza rubia ni su sofisticación podían revertir. Ese algo tenía nombre, ese algo tenía sonrisa, ese algo era María Fernanda. Después del incómodo reencuentro con su exnovia, Adrián buscó refugio en la única presencia, dentro de la mansión, que le generaba paz. No sabía cómo explicarlo, pero cada vez que veía a María Fernanda, el mundo parecía alinearse, como si ella bajara el volumen del ruido interior que llevaba cargando desde hacía años. Ella, sin embargo, se mostraba más distante desde que Regina apareció. No por miedo, sino por un instinto natural de proteger su corazón. No quería imaginar cosas donde no las había, ni mucho menos competir con una mujer que pertenecía a otro universo. Su única defensa era mantenerse firme, seguir con su trabajo y evitar mirarlo más de lo necesario. Pero el corazón no entiende de estrategias. Una tarde silenciosa, mientras organizaba los libros de la biblioteca, una tarea que le gustaba porque le permitía alejarse del caos emocional, Adrián entró sin anunciarse. Ella lo sintió antes de verlo. Su presencia era demasiado intensa, demasiado viva, demasiado cercana para pasar desapercibida. «¿Puedo ayudarte?», preguntó ella sin girarse, tratando de mantener su voz neutra. «No vine por los libros», respondió él, acercándose unos pasos. «Vine por ti». El aire se volvió más pesado, más denso. Ella se giró lentamente, intentando leer su expresión, pero lo único que encontró fue una ternura que jamás había visto en ese hombre. «No debería decirte esto», continuó él deteniéndose a 1 metro de distancia, «pero desde que Regina regresó, me doy cuenta de algo que no quiero ignorar». Ella tragó saliva. No quería escuchar nada que la lastimara. No quería escuchar que regresaría con su ex, que su vida volvería a lo superficial. No quería escuchar su nombre en sus labios. «Ella ya no significa nada para mí», añadió Adrián, como si hubiera leído su pensamiento. El corazón de María Fernanda dio un pequeño salto, imperceptible para el mundo, pero imposible de ocultar ante sí misma. «Señor Montenegro», intentó decir ella, regresando a la formalidad. Él negó suavemente con la cabeza. «Adrián», corrigió. «Ya te lo pedí antes». Ella se quedó en silencio. Ese nombre tenía un peso distinto cuando él lo decía. Era un puente, un acercamiento, una invitación peligrosa a dejar de verlo como su jefe. Adrián se acercó otro paso. No la tocó, no la invadió, pero su cercanía tenía una fuerza emocional que envolvía todo el cuarto. «¿Por qué me evitas?»,
preguntó con voz baja. Ella tomó aire, intentando protegerse. «Porque no quiero problemas», respondió con sinceridad. «Yo soy solo una empleada. Y usted tiene una vida diferente. No quiero que piense que busco algo que no me corresponde». Él sintió un golpe directo al alma. María Fernanda no lo estaba rechazando a él. Lo estaba rechazando por dignidad. Y por primera vez en su vida, Adrián Montenegro descubrió lo que era sentirse indigno de alguien. «Yo decido lo que me corresponde», dijo él con suavidad, acercando su mano a la de ella sin llegar a tocarla. «Y desde que llegaste a esta casa, siento que nada de lo que antes tenía vale la pena». Ella bajó la mirada. Su corazón latía desbocado. Quería creerle, pero el miedo al dolor la mantenía en pie. «No diga eso», susurró. «Me confundirá». Él sonrió con tristeza. «Yo soy el confundido, no tú». Hubo un silencio largo, profundo, cargado de una tensión tan emocional que casi dolía. Un silencio que no necesitó palabras. Finalmente, él habló con una sinceridad que sorprendió a ambos. «Cuando te veo, siento paz. Y eso no me pasa con nadie más». María Fernanda cerró los ojos por un momento, como si necesitara un respiro para procesar ese golpe directo al corazón. «No debería decirte esto», comenzó ella, abriendo los ojos lentamente. «Pero yo también lo siento. Siento algo cuando estás cerca, algo que no debería». La voz se le quebró, no de tristeza, sino de vulnerabilidad. Adrián levantó una mano. No la tocó, solo la levantó lo suficiente para que ella entendiera que no tenía que temerle. «No tienes que decir nada, María Fernanda», susurró él. «No quiero presionarte, solo quiero estar cerca». Ella lo miró por primera vez sin barreras. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Esos 3 segundos fueron el inicio de un amor que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar, pero que ya era imposible detener. Solo 2 almas reconociéndose en un silencio perfecto. A partir de ese día, los pequeños gestos se hicieron más intensos. Las miradas duraban un poco más, las conversaciones se volvían más íntimas, los silencios se llenaban de emoción. El romance no había comenzado oficialmente, pero ya caminaba suave y profundo entre ellos, sin prisas, sin promesas, sin expectativa. Solo un sentimiento nuevo, inesperado y hermoso que poco a poco comenzaba a invadirlos, y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que estaban cruzando una línea de la que ya no habría regreso. Desde que Regina del Valle puso un pie en la mansión Montenegro, el ambiente dejó de ser liviano. La sensación de amenaza se volvió casi física. No había gritos, no había confrontaciones directas, pero todo estaba impregnado por esa tensión silenciosa que solo aparece cuando una mujer decide destruir a otra. Regina era experta en eso. Experta en sonreír mientras clavaba la daga, experta en disfrazar su veneno de elegancia, experta en analizar debilidades ajenas y utilizarlas. Y desde el primer día supo que la debilidad de Adrián tenía un nombre: María Fernanda Rivas. La observaba desde lejos con una mezcla de desprecio y arrogancia. Despreciaba su origen humilde, su ropa sencilla, su forma de caminar sin buscar atención. Despreciaba que una mujer así pudiera haber provocado un cambio tan profundo en un hombre como Adrián. Pero lo que más la irritaba era que él la protegía con la mirada, una mirada que Regina había deseado por años y que jamás obtuvo. Ella, acostumbrada a ser el centro del universo masculino, no toleraba la idea de perder ante alguien inferior. Para ella, María Fernanda no era una rival, era una ofensa, una amenaza al poder que había construido con base en apariencias. Por eso, cuando escuchó al personal murmurar sobre las miradas entre Adrián y la limpiadora, cuando vio con sus propios ojos cómo él la defendía discretamente, cómo evitaba que otros empleados la maltrataran, cómo incluso la acompañaba con la mirada cuando ella dejaba una habitación, Regina lo entendió todo. No era un capricho, no era un juego pasajero, era algo real, y lo real
es lo único que Regina no podía controlar, así que decidió atacar por donde más dolía: la confianza. Comenzó despacio, como toda villana inteligente. Lanzó comentarios sutiles, venenosos, que parecían inocentes, pero estaban diseñados para generar dudas. «Qué curioso, Adrián. Últimamente olvidas muchas cosas. ¿No crees que esa chica se está aprovechando de tu vulnerabilidad? Pareces distinto. ¿Sigues tomando tu medicación? ¿Estás seguro de que puedes confiar en gente tan simple?» Las palabras entraban como agujas, pero él las rechazaba con creciente irritación. No entendía la razón, pero desde que conoció a María Fernanda, las opiniones hirientes le parecían mezquinas, incluso grotescas. Le molestaba la arrogancia de Regina, su tono altivo, su intención disimulada de manipular. Sin embargo, Regina no se detuvo, porque una mujer obsesionada no se detiene, nunca lo hace. Durante días la mansión fue un campo minado. Cada vez que Adrián intentaba acercarse a María Fernanda, Regina aparecía. Cada vez que María Fernanda sonreía, Regina la analizaba con desprecio. Cada vez que Adrián intentaba hablar en privado con la joven, Regina interrumpía con excusas ridículas. María Fernanda empezó a sentirse incómoda. No sabía si debía renunciar. No quería estar en medio de un conflicto que no comprendía, y menos aún, cargar con el odio de una mujer poderosa que venía de un mundo que ella jamás podría enfrentar. Pero lo que ella no sabía era que Regina ya tenía un plan meticuloso, frío, cruel, un plan que rompería la confianza más pura. Regina sabía que Adrián tomaba medicación para controlar la ansiedad y el insomnio. Sabía también que esa medicación lo hacía dormir profundamente algunas noches, así que decidió atacar esa parte. Una noche, Regina esperó a que toda la mansión se fuera a dormir. Llevaba un perfume suave, casi imperceptible, la ropa adecuada para no hacer ruido y la determinación de alguien capaz de destruir vidas sin pestañear. Entró a la habitación de Adrián sin ser vista. Lo encontró profundamente dormido, vencido por la medicación y el cansancio acumulado. Se acercó a la cama con pasos lentos, como si realizara un ritual oscuro, y se acostó a su lado. Respiró hondo, sonrió satisfecha. El primer paso de su trampa estaba hecho. Minutos después, en otra parte de la mansión, María Fernanda terminaba su turno. Ya no era la chica que evitaba mirarlo, ahora era alguien que, sin admitirlo, extrañaba su presencia. Había pasado toda la tarde pensando en él, en cómo él la miraba últimamente, en cómo él era distinto con ella. Y esa noche sintió el impulso, el deseo suave, la necesidad de hablar con él, de verlo antes de irse, de compartir algo más. No sabía que estaba caminando directo a un abismo emocional. Se dirigió al cuarto de Adrián. Conocía la rutina. Él nunca cerraba con llave cuando estaba en casa y ella, con permiso previo, solía entrar cuando necesitaban coordinar asuntos del personal. Golpeó suavemente. No hubo respuesta. Pensó que estaba despierto. Pensó que podía hablar con él un momento. Y decidió entrar. La habitación estaba casi a oscuras. La penumbra era suave, cálida, engañosa. María Fernanda se acercó a la cama con timidez. Como siempre, se sentó a su lado. Le habló en voz baja, pensando que él solo dormía. Pero entonces lo sintió. El peso de otra persona, una silueta que no debería estar ahí, una respiración femenina, un aroma caro, artificial, reconocible. María Fernanda se congeló. Sus dedos tocaron por accidente una tela sedosa, suave, distinta a las sábanas. Su corazón se contrajo. Un segundo después, su cuerpo entero tembló. Y antes de que tuviera tiempo de moverse, antes de encender la luz, antes de comprender, escuchó un leve susurro. «¡Qué coincidencia!», murmuró una voz femenina desde la cama. «Llegas justo a tiempo», era Regina, semidespierta, sonriente, acostada junto al hombre que María Fernanda comenzaba a amar. El mundo de la joven se quebró en un instante. No gritó, no reclamó, no preguntó. Simplemente se levantó, se llevó una mano al pecho y salió de la habitación como quien huye de un incendio. Regina cerró los ojos satisfecha.
El daño estaba hecho. El corazón había sido destruido, la confianza arrancada de raíz, y Adrián seguía dormido, ajeno al desastre que estaba a punto de despertar. María Fernanda bajó las escaleras de la mansión sin sentir sus pies. Todo a su alrededor se volvió un eco distante. Las paredes elegantes, el mármol brillante, los aromas de la noche, todo parecía ajeno, deformado, cruel. No podía respirar. Cada paso la alejaba de la habitación de Adrián, pero también la alejaba de la ilusión más bonita que había tenido en años. Sentía como si algo dentro de su pecho se hubiera roto de golpe. No era una duda, no era un malentendido. Era dolor puro, dolor de traición, dolor de sentirse poca cosa, dolor de haber creído, aunque fuera por un instante, que un hombre como él podría verla de verdad. Cuando salió por la puerta principal, la noche la recibió con un viento helado que le cortó la piel, pero el frío no dolía. Lo que dolía era la imagen que no podía borrar, la silueta de Regina acostada junto a él, y la sensación insoportable de haber sido el último eslabón en un juego que no comprendía. No lloró inmediatamente. Las lágrimas tardaron en salir porque su orgullo, su dignidad, aún intentaba sostenerla. Pero cuando llegó al final de la calle, las rodillas le temblaron y finalmente cayó al suelo, vencida por la tristeza. Lloró como no lloraba desde que era niña. Lloró por haberse permitido sentir, lloró por haber bajado sus defensas, lloró por haber creído que él era diferente, lloró porque sabía que, desde esa noche, no podría volver a mirarlo sin recordar esa imagen. Mientras tanto, en la mansión, Adrián comenzó a despertar lentamente. La medicación lo había dejado pesado, atrapado en un sueño profundo que se deshacía poco a poco. Abrió los ojos y sintió un aroma extraño, un perfume caro, intenso, familiar. Se incorporó aturdido y vio a Regina a su lado. Su reacción fue inmediata. Retrocedió bruscamente, como si hubiera tocado fuego. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó con la voz ronca y llena de confusión. Regina abrió los ojos con fingida inocencia. «Te quedé viendo dormido y me quedé a tu lado. Eso es todo». Adrián sintió náuseas. No entendía qué había pasado, no recordaba nada, no tenía sentido. Se levantó de la cama, alterado, revisando mentalmente cada minuto antes de dormir. «Sal de mi habitación», dijo con firmeza. Adrián intentó tocarlo. Él se apartó como si su piel rechazara ese contacto. «Dije que salgas». Regina, molesta por no recibir la reacción que esperaba, recogió sus cosas y salió con dramatismo. Pero antes de cerrar la puerta, dejó caer la frase que más daño podía causar. «Siempre vuelves a mí, aunque no quieras admitirlo. Deberías agradecer que sigo preocupándome por ti». Adrián la fulminó con la mirada y la puerta se cerró de golpe. Respiró hondo, intentando entender lo que había ocurrido. Se acercó a la cama, la observó, intentó reconstruir lo imposible, pero algo más llamó su atención. La almohada del lado donde Regina estaba acostada estaba hundida, la sábana arrugada. Había marcas de perfume, marcas que no eran suyas. Algo no cuadraba, y en medio de esa confusión una verdad lo atravesó como un rayo. ¿Y si María Fernanda había entrado a la habitación? Su corazón se aceleró, su pecho se cerró, su respiración se cortó. Salió de la habitación casi corriendo. Bajó las escaleras, revisó cada pasillo. Preguntó a los empleados. Nadie sabía nada. La jefa de personal mencionó haberla visto salir hacia la calle. Y en ese instante, Adrián Montenegro entendió que algo terrible había sucedido. Se lanzó a la calle sin pensar, sin camisa, sin zapatos, sin orgullo. Corrió hacia la avenida, mirando en todas direcciones, buscando esa figura pequeña, esa mujer que se había vuelto el único punto de luz en su vida. «María Fernanda», gritó con desesperación. «María Fernanda, por favor». Pero la calle estaba vacía, la noche era indiferente, la ciudad seguía girando sin compasión, y él se desplomó en medio de la acera, sosteniéndose la cabeza entre las manos. Aquella noche,
Adrián Montenegro sintió el peso de todas las decisiones equivocadas de su vida. Sintió culpa, sintió miedo, sintió una angustia tan profunda que lo dejó sin aliento. Porque por primera vez se dio cuenta de que había algo que podía perder para siempre, algo que el dinero no podía retener, algo que los lujos no podían comprar, algo que su poder no podía controlar. A ella, a la única mujer que le había mostrado un camino diferente. Regresó a la mansión derrotado, con la mirada perdida, sin fuerza para enfrentar nada. Regina intentó acercarse, fingiendo preocupación, pero él la apartó con una frialdad que nunca había usado con nadie. «No te necesito, no te quiero, no quiero volver a verte», sentenció con un tono grave. Regina lo miró con rabia contenida. El plan había funcionado, pero no como esperaba. No logró recuperarlo, solo logró destruirlo. Mientras tanto, María Fernanda caminaba por la ciudad sin rumbo, con el corazón roto, con la certeza inclemente de que nunca debió haber cruzado el límite entre su mundo y el de él. Y aunque ninguno lo sabía aún, esa herida sería el punto de quiebre que cambiaría sus vidas para siempre. La madrugada cayó sobre la ciudad como un manto pesado, pero Adrián Montenegro no podía dormir, ni quería. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de María Fernanda en su imaginación, herida, sorprendida, devastada. La idea de que ella creyera que él la había traicionado le apretaba el pecho como una mano invisible. No sabía exactamente qué había visto, ni desde cuándo había estado allí, ni cuánto había interpretado. Solo sabía que la había perdido. Y la simple idea de perderla lo hacía sentir como si estuviera cayendo desde un enorme edificio sin forma de detenerse. Por primera vez en años, el hombre poderoso, el arrogante, el intocable, se sintió pequeño. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, ya estaba afuera, sin escoltas, sin autos de lujo, sin corbata, solo él, vulnerable, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos por no haber dormido. Fue primero al barrio donde sabía que vivía María Fernanda. Había memorizado la ruta porque a veces la seguía desde lejos sin que ella lo notara, solo para asegurarse de que llegara bien a casa. Pero aquel lugar, con sus paredes desgastadas y tiendas humildes, no tenía rastro de ella. Preguntó en la tiendita de la esquina. ¿Ha visto a María Fernanda Rivas?, preguntó con voz tensa. La señora que atendía lo miró sorprendida. Le dijo que sí, que la muchacha había pasado llorando horas antes, que parecía destruida, que se fue sin decir a dónde iba. Y cada palabra fue como una piedra clavándose en el alma de Adrián. «Si la ve, dígale que la estoy buscando», pidió, casi suplicando. La mujer, conmovida por el tono, asintió. Pero él sabía que no podía detenerse ahí. Caminó sin dirección precisa, con desesperación creciente, recorriendo calles que jamás había pisado. El Adrián que conocía restaurantes caros, que frecuentaba bares exclusivos, que resolvía todo con tarjetas negras y llamadas influyentes. Desapareció. Lo que quedó fue un hombre buscando a una mujer con el corazón en la mano. Preguntó en mercados, en puestos de tacos, en pequeñas fondas, en paradas de autobús. Mostraba una fotografía de ella en su teléfono, una imagen que él había tomado sin que ella lo supiera, un día que la vio sonreír mientras limpiaba una ventana iluminada por la luz de la tarde. ¿La ha visto? ¿Conoce a esta joven? ¿Sabe dónde trabaja su madre? ¿Ha venido por aquí? Pero nadie sabía nada. Hasta que en una pequeña farmacia, una empleada dijo: «Creo que la vi hace unas horas. Parecía muy triste». Adrián sintió una punzada en el pecho. ¿Hacia dónde caminaba?, preguntó con urgencia. La muchacha señaló hacia una avenida grande, y él corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello, con el corazón golpeando su pecho, con la respiración agitada, con lágrimas que él negaba pero que seguían cayendo. Durante ese recorrido interminable, descubrió su verdad interior. Un hombre como él no corría por nadie, no pedía por nadie, no se humillaba por nadie, pero por ella lo haría 1000 veces. Mientras tanto, María Fernanda caminaba por la ciudad sin destino,
La traición que creía haber visto la había dejado sin aire y sin fuerzas para pensar. Se sentía tonta por haber creído en él, se sentía usada, se sentía pequeña y lo peor, se sentía enamorada. Detuvo su paso junto a un parque, se sentó en una banca y lloró de nuevo, más en silencio esta vez. No quería que la gente la viera. No quería que el mundo supiera que se había perdido en un amor imposible. ¿Cómo pude caer en esto?, se decía entre sollozos. ¿Cómo permití que me doliera tanto? El problema no era que él hubiera tenido un pasado. El problema era que ella había sido ingenua, había bajado sus barreras, había abierto el corazón a alguien que no pertenecía a su mundo. O al menos eso creía. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Adrián seguía buscándola. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, sus manos temblaban. Nadie podría reconocer al millonario arrogante de antes. Este hombre parecía otro, uno sincero, uno desesperado, uno enfrentado a la mayor pérdida de su vida. Cuando finalmente regresó a la mansión, era entrada la noche. Los empleados lo miraron con preocupación. Regina lo esperaba en la sala, con una copa de vino, creyendo que él estaría listo para abrirle su corazón herido. Pero él la miró como nunca la había mirado antes, con desprecio, con rabia, con dolor genuino. «Regina», dijo con voz dura, «si tienes algo que ver con lo que pasó anoche, más te vale admitirlo ahora». Ella sonrió, con esa sonrisa falsa que conocía demasiado bien. «¿Por qué siempre asumes lo peor de mí?». Él no respondió, solo la atravesó con la mirada, tan firme que por primera vez Regina sintió un verdadero miedo de perderlo, pero aún así intentó acercarse. «¿Podemos hablar?», susurró. «No quiero hablar contigo», replicó él con firmeza, y se encerró en su estudio, donde pasó horas sentado frente al escritorio, pensando en cada gesto, en cada mirada, en cada conversación con María Fernanda. De pronto, entendió algo que le cayó como una verdad absoluta. Por primera vez en su vida, necesitaba luchar por alguien, perseguir a alguien, demostrar algo real. Y ese alguien era la única mujer que había visto su vulnerabilidad, que lo había escuchado sin pedir nada, que lo había mirado sin interés ni ambición. Esa noche, Adrián Montenegro tomó una decisión que marcaría su vida. No iba a perderla, no iba a rendirse, no iba a permitir que un malentendido destruyera lo único verdadero que había tenido, porque aunque él aún no lo decía en voz alta, ya la amaba. Los días siguientes fueron un tormento para Adrián Montenegro. No podía trabajar, no podía dormir, no podía pensar con claridad. Cada vez que cerraba los ojos veía a María Fernanda alejándose, rompida, convencida de que él la había traicionado. Y cada vez que intentaba recordar detalles de aquella noche, solo encontraba huecos, sombras, confusiones. Pero había algo que no le dejaba en paz. Nada encajaba. Si él no recordaba haber invitado a Regina a su habitación, si sabía que estaba medicado, si conocía los métodos manipuladores de ella, entonces, ¿qué había pasado realmente? La duda se convirtió en obsesión. Comenzó a revisar su habitación en silencio, buscando cualquier señal. Se fijó en la alfombra, en la mesita de noche, en la posición de las sábanas. Todo parecía colocado de forma extraña, como si alguien hubiera intentado fabricar una escena. Y entonces lo vio. Una cámara pequeña, casi invisible, en un rincón del pasillo que daba justo hacia la puerta de su habitación. Una cámara que él no había autorizado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Llamó al jefe de seguridad. Le exigió las grabaciones completas de las últimas noches. El hombre dudó, nervioso, y ese nerviosismo fue suficiente para que Adrián entendiera que había algo oculto. «Tráeme todo», ordenó con una frialdad que heló la habitación. «Todo, ahora». Minutos después, las grabaciones estaban sobre su escritorio. Adrián las revisó una por una, con los ojos tensos y las manos temblorosas, hasta que finalmente lo vio. La imagen era clara, dolorosamente clara. Regina entrando a hurtadillas a su habitación.
Regina asegurándose de que él estaba profundamente dormido. Regina subiéndose a la cama como si fuera un acto cotidiano. Regina acomodando las sábanas para simular intimidad. Regina mirando hacia la puerta, esperando a que alguien entrara. Y ese alguien llegó minutos después, María Fernanda. Su rostro, aunque apenas iluminado por la penumbra, era inconfundible. Entraba despacio, con timidez. Se acercaba a la cama, hasta que el horror la detenía. La grabación terminaba ahí, pero Adrián ya no necesitaba más. Su corazón estalló de rabia. Una rabia que no había sentido nunca. No contra María Fernanda, sino contra sí mismo por no haber sospechado antes. Y, sobre todo, contra Regina. En ese instante, comprendió cuán profunda había sido la crueldad, cuán meticulosa la trampa. Cerró el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Se acabó», murmuró con un tono que jamás había usado. Buscó a Regina en toda la mansión. No tardó en encontrarla en la sala principal, bebiendo vino, tranquila, como si nada hubiera pasado, pero cuando vio la expresión de Adrián, supo que había perdido. Él arrojó el control remoto frente a ella, y la pantalla enorme de la sala se encendió mostrando la grabación. Regina palideció. «¿Qué es esto?», intentó fingir sorpresa. «La verdad», respondió él sin pestañear. Ella trató de reír, pero la voz le tembló. «Eso no demuestra nada. Yo estaba preocupada por ti». «Mírame a los ojos», interrumpió Adrián con una calma peligrosa, «y dime que no sabías que María Fernanda iba a entrar». Regina tragó saliva. Sus manos comenzaron a temblar. La máscara perfecta se desmoronó. «Adrián, yo solo... ¿Solo qué?». Su voz se endureció. «¿Solo arruinaste su vida? ¿Solo la humillaste? ¿Solo intentaste manipularme como siempre hiciste?». Ella abrió la boca, pero no encontró palabras. Su rostro cambió de arrogancia a desesperación en cuestión de segundos. «Yo te amo», intentó decir. «Tú no amas a nadie», sentenció él sin dejarla terminar. «Tú solo amas el poder». Sus palabras fueron un golpe directo. Regina sintió que el mundo se le venía abajo. Por primera vez no tenía control, no tenía encanto, no tenía salida. «Quiero que te vayas de mi casa», añadió él, «y no vuelvas nunca más». Regina dio un paso hacia él, pero él retrocedió. El mensaje fue claro. Ya no era bienvenida, ya no tenía poder, ya no tenía lugar en su vida. Los empleados que habían sido testigos silenciosos de su crueldad la miraron con desprecio mientras ella se alejaba, derrotada, con el maquillaje corriéndose y la dignidad hecha pedazos. Cuando la puerta se cerró tras ella, Adrián sintió una mezcla de alivio y dolor. La villana había caído, sí, pero el daño ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz, pero la mujer que él amaba seguía lejos, convencida de que él era el hombre que más la había herido. Tomó la grabación en sus manos y salió de la mansión con determinación renovada. No iba a perderla. No iba a permitir que una mentira arruinara el único amor verdadero que había conocido. Y así, con el corazón latiendo fuerte y el alma expuesta, se dirigió hacia el único destino que importaba: encontrarla y demostrarle la verdad. La ciudad amaneció con un sol tímido, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Adrián Montenegro, con el rostro cansado pero la determinación firme, llevaba en su mano la prueba que podía cambiarlo todo. La grabación que demostraba la verdad. Era hora de enfrentar el miedo más grande que había sentido en su vida. Mirar a María Fernanda a los ojos y pedirle perdón. No perdón por un error real, sino por haber permitido que su mundo, ese mundo frío y superficial, la lastimara. Averiguó dónde vivía preguntando otra vez en su barrio, insistiendo hasta que una vecina, una mujer mayor que había visto a María Fernanda crecer, lo vio tan desesperado que decidió ayudarlo. «Ella está con su mamá», dijo. «Pero no sé si quiera verte. Está muy herida». «No importa», respondió Adrián con el corazón en la garganta. «Solo necesito que me escuche». Y así, con el alma expuesta, caminó hacia la pequeña casa de paredes gastadas,
donde vivía la mujer que le había cambiado la vida. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba a punto de arriesgar, porque si ella lo rechazaba, si no lo perdonaba, si no creía en él, se quedaría sin el único motivo auténtico que había encontrado para ser mejor hombre. Cuando llegó, vio la puerta entreabierta, respiró hondo y llamó suavemente. La madre de María Fernanda apareció primero, una mujer de mirada buena, de brazos cansados, pero corazón grande. Lo reconoció de inmediato. «¿Usted es?», susurró sorprendida. «Sí», dijo él con humildad sincera. «Sé que no tengo derecho, pero necesito verla. Se lo ruego». La mujer dudó, pero vio en los ojos de él algo que no esperaba. Amor, amor verdadero. Lo dejó entrar. Adrián caminó lentamente por el pequeño pasillo, observando fotos familiares en las paredes, dibujos infantiles, recuerdos de una vida sencilla pero real. Cada detalle le recordaba lo lejos que estaba su mundo del de ella, y cuánto deseaba pertenecer a ese lugar. Encontró a María Fernanda sentada en la cama, abrazando sus piernas. Su rostro estaba hinchado por el llanto. Aún así, seguía hermosa. Hermosa de esa belleza que nace de la dignidad, de la bondad, de la fuerza silenciosa. Ella levantó la mirada y lo vio, y en un instante el dolor regresó a sus ojos. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz quebrada, intentando no derrumbarse de nuevo. Él avanzó un paso, pero mantuvo distancia. No quería invadirla, no quería presionarla. «Vine a decirte la verdad», respondió con suavidad, «y a pedirte perdón si te fallé en algo, aunque no fuera mi intención». María Fernanda desvió la mirada. «No necesito explicaciones», susurró. «Ya entendí cómo es su mundo». Él negó lentamente, con los ojos llenos de dolor. «No, no lo entendiste, María Fernanda, porque si lo hubieras entendido, sabrías que nunca nadie me había importado como tú». Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas. «Lo vi con mis propios ojos, Adrián», susurró. «Vi a esa mujer en tu cama. Sentí su perfume. No necesito ver más». Él tomó aire, como si preparara el corazón para abrirlo por completo. «Lo sé», dijo con un nudo en la garganta. «Y por eso quiero que veas esto». Extendió el teléfono. Ella dudó, pero algo en su voz, algo en su gesto, algo en la tristeza real que él llevaba en la mirada, le hizo aceptarlo. Le dio play, y la verdad se reveló frente a ella. Vio a Regina entrando a la habitación. Vio cómo se acomodaba junto a él mientras él dormía, completamente ajeno. Vio que todo había sido un plan. Vio que nunca hubo traición. Vio que ella había sido manipulada. Las manos de María Fernanda comenzaron a temblar. Su respiración se aceleró. Su corazón se detuvo por un segundo. Cuando el video terminó, el silencio fue desgarrador. Ella levantó la mirada y en sus ojos había dolor, pero también un alivio profundo. Yo no sabía», balbuceó. Adrián se acercó un poco más, pero aún respetando su espacio. «María Fernanda, juro por mi vida que nunca te traicionaría. Nunca. Porque tú no eres como las demás. Tú eres la única persona que me hizo querer ser mejor». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de ella. «Yo tuve miedo», confesó. «Miedo de enamorarme. Miedo de perderme en alguien como tú. Miedo de que todo fuera mentira». «Nunca fue mentira», respondió él con voz profunda. «Cada mirada, cada palabra, cada instante contigo ha sido lo más verdadero que he tenido». Ella bajó la cabeza. Él dio otro paso, y entonces la pregunta salió de su alma sin que pudiera detenerla. «¿Me perdonas?». La joven lo miró, con los ojos brillando como nunca. No respondió con palabras. Se levantó lentamente y se acercó a él. Colocó su mano temblorosa sobre su pecho. Sintió el corazón de él latiendo fuerte, desbocado, y asintió entre lágrimas. Adrián cerró los ojos, como si el mundo entero recobrara sentido. La abrazó con una delicadeza casi sagrada. Ella apoyó la cabeza en su hombro.
y por un instante el dolor desapareció. Pero la historia aún tenía un paso más. Él se apartó un poco, tomó aire y se arrodilló frente a ella. María Fernanda abrió los ojos en shock. Adrián la miró con una mezcla de amor, vulnerabilidad y decisión total. «No quiero perderte nunca más», dijo temblando. «Eres la mujer que cambió mi vida, la mujer que me enseñó lo que es el amor de verdad, la única que quiero junto a mí en cada mañana que me queda. ¿Te casarías conmigo?». Ella llevó las manos a la boca, llorando sin poder contenerse. Era demasiado, demasiado amor, demasiada verdad, demasiado destino, pero su corazón ya había tomado la decisión desde mucho antes. «Sí», susurró entre lágrimas. «Sí, Adrián, quiero casarme contigo». Él sonrió, una sonrisa que nunca antes había mostrado, una sonrisa limpia, una sonrisa de hombre nuevo. Meses después, la boda se celebró en la misma mansión donde se habían conocido. María Fernanda no entró como empleada, sino como esposa, como dueña del corazón del hombre más complicado y más generoso que había conocido. Los empleados la aplaudieron con orgullo, los vecinos la vieron como un símbolo de esperanza, y Adrián frente a todos declaró: «El amor verdadero no se compra, se honra». Poco después, llegó la noticia que selló su destino. María Fernanda estaba embarazada, y cuando nació su primer hijo, una niña de ojos grandes y sonrisa luminosa, todo el pasado quedó atrás. La mansión que un día fue fría se llenó de risas, de aromas de comida casera, de canciones de cuna. María Fernanda había conquistado no solo el amor, sino un hogar, una familia, una vida nueva. Adrián la sostenía entre sus brazos, mirando a su bebé, mirando a la mujer que lo había salvado sin querer. Y la historia cerró con una frase que quedaría grabada para siempre. «Ella llegó para limpiar mi casa, pero terminó limpiando mi alma». Antes de despedirnos, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final de esta historia. Si estás aquí, es porque amas los romances que sanan, que transforman, que nos recuerdan que el amor verdadero todavía existe. Y por eso, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que crece cada día gracias a mujeres como tú. Si esta historia tocó tu corazón, regálale un me gusta y suscríbete al canal. No es solo un botón, es la forma más bonita de decir: quiero que estas historias sigan existiendo. Y para saber que estuviste conmigo hasta el final, quiero que comentes una sola palabra: redención. Porque esta historia nos enseña que cuando el amor es real, siempre hay un camino de regreso. Además, si deseas apoyarnos de verdad, puedes convertirte en miembro del canal. Ser miembro no es solo un gesto, es una manera de fortalecer esta familia de personas que aman los romances intensos, nobles y llenos de esperanza. Gracias a cada miembro, podemos seguir creando historias largas, profundas y emocionantes como esta. Así que, si quieres formar parte de esa comunidad especial que sostiene este sueño, únete. Eres bienvenida hoy y siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por amar estas historias. Y gracias por hacer que este canal siga creciendo con tanto cariño.